Pues buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas, y a la gente que nos está siguiendo también por el canal de YouTube de la Diócesis y por Telebetania, el canal de la Diócesis de televisión. Y es la primera de las 3 jornadas de la Semana Ricardo Alberdi. Semana Ricardo Alberdi que organiza cada año el Secretariado Social de la Diócesis en memoria de Ricardo Alberdi, sacerdote de esta diócesis de Irún, que falleció hace 40 años, este año ha hecho, y que desde hace más de 20 años, desde el Secretariado Social, se intenta organizar unas jornadas, unos debates, unas charlas de alguna cuestión de relevancia social. Este año, bueno, ya llevamos casi 2 años con el COVID y el COVID nos ha hecho pensar en muchísimas cosas. Una de ellas ha sido todo el tema de la tercera edad, todo el tema del envejecimiento. Hemos visto, por desgracia, imágenes muy poderosas, muy fuertes, muy dramáticas, de gente muriendo por el COVID, de residencias pasándolo muy mal, y eso nos ha hecho pensar muchísimo sobre cómo cuidamos a nuestros mayores y cómo los mayores también nos cuidan a nosotros, con lo cual el envejecimiento también es una cuestión de los mayores y de los que algún día seremos mayores, esperemos. Y entonces habíamos pensado este año en el Secretariado Social que dedicaríamos estas 3 jornadas de hoy, mañana y pasado, desde distintos aspectos, desde distintas perspectivas, al tema del envejecimiento. Porque me han dicho, todavía no me ha pasado, que envejecer no es fácil. Y para ello, hoy hemos traído al doctor Iván Antón. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Entonces, Iván Antón, a pesar de que tiene cara de joven, pues sí, también lo es, pero lleva 10 años trabajando aquí en Guipúzcoa. Hasta hace poco era uno de los médicos geriatras en la Fundación Matía, que está aquí cerca del seminario, y desde hace unos meses estás trabajando en Eibar, en Osakidetza. Iván también es vicepresidente de SAORTZOA, que es la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología, ¿correcto? Y sobre todo, hace años que conozco a Iván. Iván habla con pasión de sus pacientes, y sus pacientes suelen ser gente con problemas debidos a la ancianidad. Habla con pasión de sus pacientes y habla con pasión de cómo ayudar no solo a la gente mayor, sino a cómo hacerse mayor saludablemente, ¿vale? Y le hemos invitado a que nos hable de ello. Que sepas que, además del público aquí en la sala, están viéndote por YouTube, por el canal de televisión, y que tienen, la gente que nos está viendo por la televisión o por el canal de YouTube, tiene la posibilidad de hacernos preguntas. Y esas preguntas las podéis hacer, el público las puede hacer, o vía los que están en YouTube, el chat de YouTube, o los que están viéndolo por la televisión, utilizando el WhatsApp del teléfono siguiente, si lo encuentro, que es 689 10 51 91. Insisto, la gente que está viendo por televisión y quiere hacer preguntas al doctor Antón, 689 10 51 91, y ahí pueden mandar mensajes de WhatsApp y después me los pasarán y podremos preguntarle a Iván. Pues sin más introducción, me voy para allá. Y the floor is yours. Bueno, Jaume, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por venir a estas horas en un día tan magnífico en Donosti. El objetivo principal es no aburriros, es el objetivo principal, y sobre todo es compartir con vosotros el conocimiento y la experiencia que tengo como geriatra, y principalmente en un tema apasionante como es el envejecimiento saludable. Las personas mayores, desde que uno no empieza a envejecer con 80, empieza a envejecer con 60, con 65, 70 años, y pasa de ser una persona robusta a lo que al final se convierte en una persona muy dependiente. Hoy nos vamos a centrar en ese inicio, ¿no?, de la dependencia, de la fragilidad, cuando uno empieza a tener pequeños achaques, para intentar
transmitiros cuáles serían un poco las indicaciones para mantenerse lo mejor posible. Eso va a ser un poco el objetivo de la charla. Así que Jaume me pedía un poco el envejecimiento, desde dónde lo podemos ver, ¿no? Un poco la experiencia mía y algunas investigaciones que hemos entrado es más en tema de la función del aparato locomotor y, por otro lado, en relación a la cognición. Dos problemas muy importantes que la gente mayor suele tener, ¿vale? Bien, como sabéis, el envejecimiento poblacional es una realidad evidente, y las estimaciones es que nos estamos situando en personas mayores de 60 años, en torno a un 26% de la población, y mayores de 80, un 6,4%, en torno en España a unos 3 millones de personas mayores de 80 años. Que las estimaciones en el País Vasco, como veis, he puesto el rectángulo en rojo en la imagen, y es que va a haber en los próximos 15 años un aumento de las personas mayores de 60, entre 60 y 80 años. Este reto del aumento de personas en esta franja de edad hacen que a nivel poblacional nos enfrentemos a un problema muy importante, y es que tenemos que prestar atención a estas personas mayores para que se conserven lo mejor posible el máximo tiempo posible. El tema del aumento de la esperanza de vida trae consigo inexorablemente el tema de la discapacidad. Es decir, uno se mantiene autónomo, se mantiene bien, y con los años va bajando paulatinamente y se va convirtiendo en una persona dependiente o con discapacidad. El reto de las políticas poblacionales ha de ser retrasar al máximo esta discapacidad, acumular los malos años, para que me entendáis, al final de la vida. Si uno tiene que empezar a bajar con 70 años, progresivamente, y fallecer a los 80, con estas estrategias que vamos a intentar compartir, es acumular esta discapacidad en los 2 últimos años de vida, o en el último año de vida, o un día antes de fallecer, de tal manera que esos años previos tenemos a la gente autónoma y tenemos a la gente con calidad de vida y con bienestar. Es un poquito el objetivo de la geriatría. Bien, ¿qué se entiende por envejecimiento saludable? La OMS hasta el 2015, si entramos a los archivos, podíamos encontrar cualquier tipo de documento de las cosas como más específicas y más concretas, pero sobre envejecimiento no habían escrito. Se dan cuenta que es un problema real y entonces elaboran el primer documento sobre envejecimiento y salud. ¿Qué dice el documento sobre qué es envejecer saludablemente? Bien, ellos dicen que es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. En el capítulo 2 de este documento hablan del envejecimiento saludable. Y aquí veis a Amon, que tiene 88 años, y comentan que lleva una vida activa. Él es alegre y enérgico, disfruta de ayudar en su comunidad. Él dice que me gusta mantenerme activo y me traslado en bicicleta, explica. La tristeza no es una buena cosa, agrega. Moon espera seguir invirtiendo su energía en hacer lo que pueda por su comunidad. Lleva una vida activa, alegre, enérgico, ayuda a la comunidad, le gusta mantenerse activo, es capaz de ir en bicicleta, él sabe que la tristeza no es un buen aliado y espera, su objetivo es, con todos esos atributos, seguir ayudando en la comunidad. Su ilusión, su bienestar, su calidad de vida consiste en esto. Bien, hemos dicho que lo que contempla el documento es que envejecer solamente es mantener la capacidad funcional, ¿no? En el segundo parágrafo es lo que hemos dicho anteriormente. ¿Y de qué se compone esta capacidad funcional?
se compone de la capacidad intrínseca de la persona, que ahora veremos un poquito más adelante qué significa. Son las características del entorno que afectan a esa capacidad, el entorno, y las interacciones entre la persona y esas características. Y finalmente la capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. Esto lo dice el documento. Jaume, pensando en qué podíamos hablar, pensamos envejecimiento saludable, función y cognición. El documento nos dice capacidades físicas y mentales. Es decir, que la idea que consideramos como importante, que yo veo en el día a día, que es una cosa importante para la gente mayor, lo encontramos en el documento. Bien, ¿y qué es la capacidad intrínseca? El gráfico quizás se ve un poco desdibujado, pero la capacidad intrínseca tiene como 5 dominios. Uno es el tema cognitivo, que vemos arriba a la derecha, el tema cognitivo. Aquí, en la esquina izquierda, el tema locomotor, con el equilibrio, con la fuerza de levantarse y sentarse de la silla y con la velocidad de la marcha. Vemos el tema psicológico, el tema emocional. Abajo la vitalidad, con el peso, con la fuerza en extremidades superiores, y el tema del sensorio, que es vista y oído. Cuando estaba preparando la charla, me venían a la cabeza muchos pacientes que en estos diferentes dominios los tenían afectados de manera aislada. Por ejemplo, dice, el sensorio es muy importante ver, es muy importante escuchar. Si a nosotros nos limitan la vista y o nos limitan el tema auditivo, dejamos de recibir una serie de inputs súper importantes que al final nos pueden hacer acabar afectando la cognición, la locomoción, el ánimo. De tal manera que todos estos dominios han de ir de la mano y hemos de subsanar las pequeñas cosas que puedan haber para mantener esta capacidad intrínseca, para mantener la capacidad funcional y, por tanto, desarrollarse o desarrollar ese envejecimiento saludable. Bien, como veis aquí, con el paso de los años, veis un poquito la franja, al principio 60, 70 años y aquí más cerca de 90, veis cómo cada dominio de alguna manera va disminuyendo con la edad, combinado o aislado. Y el resultado final es que esa capacidad funcional total también está disminuida y mermada. Tenemos la discapacidad de la persona y la dependencia. Bien, nos vamos a centrar, si os parece, en dos aspectos muy importantes, que son la cognición y la locomoción o el tema funcional que solemos nosotros denominar. Por tanto, ahora vamos a hacer como 3 bloques: el envejecimiento saludable desde el punto de vista de la función, el envejecimiento saludable desde el punto de vista de la cognición y finalmente una cosa que nos pareció muy interesante, que es el tema de dónde uno quiere envejecer, ¿no? Si quiere envejecer en casa, si quiere envejecer en la residencia. Un poco este tema que cuando uno va cogiendo edad le acaba dando vueltas, ¿no? Pues unas pinceladas para compartir con vosotros. Bien. Mirad, para el tema de la valoración funcional en la gente mayor, para implementar mejoras hemos de saber que hay un problema y para eso hemos de intentar cuantificar cómo están las personas mayores. Los geriatras valoramos 3 aspectos muy importantes. Uno son las actividades básicas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria es ducharse, es asearse, subir y bajar escaleras, caminar, las transferencias, levantarse y sentarse de la silla, las continencias. Bien, esto constituye, digamos, un elemento básico que todos tenemos. Hay otro elemento avanzado, y esto lo tenemos que cuantificar. O sea, si alguien viene a la consulta y yo le pregunto todos estos ítems y la gente me dice, no, pues soy autónomo para todo, yo le doy una puntuación para que me entendáis de 0 a 100, un 100. Me transmite mucha información. Dependiendo un poco las particularidades o las afectaciones, pues esa dependencia va aumentando. Bien, estas son las actividades básicas. Las actividades instrumentales son aquellas actividades que requieren, digamos, para que me entendáis, que tu cognición y tu función estén bien, y lo entenderéis.
Una actividad instrumental es cocinar y cocinar bien, pero no es... El tema de cocinar, aunque nos parezca muy sencillo, como el tema de caminar, es un proceso bastante laborioso a nivel cognitivo, porque has de saber, has de recordar, has de planificar, has de comprar, has de elaborar, has de cocinar, los tiempos, la ejecución. Entonces, esta tarea, como por ejemplo ir al banco, sacar dinero, saber las cantidades, acordarse del PIN, gestionar bien, saber cuánto vale una cosa y pagar consecuentemente con lo que, utilizar por ejemplo el transporte público, saber uno dónde tiene que ir, montarse las paradas, conducir. La gente cuando empieza a fallar a nivel cognitivo, el tema de la conducción y de los nuevos retos implica en este tipo de personas un problema importante. Es decir, como veis, estas actividades instrumentales es como que el recurso cognitivo lo tenemos que tener mejor. Una cosa es lo básico, ¿no? Y otra cosa es las actividades instrumentales. Y por último, tenemos unas pruebas, unas valoraciones que son más de ejecución funcional. Y me explico. Uno puede caminar normal a una velocidad de la marcha, para que me entendáis, por ejemplo, a 1 metro por segundo, que es un caminar normal, cuando uno tiene 50, 60, 70, 80, 90. Pero uno nota que ya mi caminar es un poquito más lento, ¿sí? Que cuando yo me levanto de la silla, yo ahora me levanto bien, ¿no? Puedo hacer unas sentadillas sin ningún problema. Pero igual con el paso del tiempo ya me cuesta un poquito más. Y ya no puedo hacer 5 o 10 sentadillas, ya solo puedo hacer 2. Y con el paso del tiempo ya no puedo levantarme sin las manos, sino me tengo que ayudar. Bien, es muy importante cuantificar todo esto, porque nos da mucha información. Esto pasa lo mismo cuando uno, por ejemplo, un médico ve pálido a una persona o a un paciente. Esa palidez es subjetiva. Yo puedo decir igual, pues igual tiene cierta anemia, pero necesito unos análisis donde objetivamente aparezca el valor de esa hemoglobina. Esto es lo mismo. Yo necesito cuantificar para saber, digamos, para que me entendáis, qué estado funcional tiene y qué intervenciones puedo hacer. Porque lo importante de detectar es qué voy a hacer para que esté mejor, para que pueda estar mejor. Bien, entonces tenemos que valorar. Esto es el SPPB, que el SPPB consiste en poner los pies juntos, los pies un poquito uno al lado del otro y uno delante del otro. Es una prueba de equilibrio que, aunque parezca sencilla, con el paso del tiempo empiezan a aparecer los problemas de equilibrio. Puntúa sobre 4. Después está cuánto de rápido o lento caminemos. Dependiendo de lo rápido o lento, obtendremos una puntuación. Quien camina con su caminador lento va a tener menos puntuación que quien camina sin nada a una velocidad normal. Y nos da mucha información. Y por último, el tema de las sentadillas, que he dicho. Levantarse y sentarse 5 veces de la silla. Bien, os pongo un ejemplo. Mirad, María es una mujer de 84 años que tiene una serie de antecedentes patológicos, su tensión, su colesterol, su azúcar, que ya tiene un poco de dolor en la cadera porque tiene una afectación artrósica, tiene una arritmia y tiene una afectación renal leve. Desgraciadamente, la gente mayor, y no es culpa de la gente mayor, sino es de los profesionales de la salud, de nuestra formación, la gente se presenta así en el médico de cabecera, con un poco esta tarjeta. Vengo aquí y me duele, pero si yo os pregunto quién es María con esta información de los 3 dibujos, María es una persona que va con su caminador, María es una persona que va en silla de ruedas, o María es una persona que va con su marido, que van al mercado, que después van a por los nietos, que va al cine, pues con esta información no sabemos decir quién es María. Os pongo esto porque es importante el tema de esta valoración funcional que hemos dicho, de las actividades básicas, de las actividades instrumentales y de estas pruebas de ejecución funcional. Abajo
Abajo de la diapositiva veis el tema del Bartel, del SPPB y de la velocidad de la marcha. Bien, no tiene nada que ver la primera María, que es una María robusta, con su Bartel, que tiene un Bartel adecuado, de 95, con un SPPB de 11 y con una velocidad de la marcha normal. No tiene que ver nada con la siguiente María, que ya empieza a ser frágil, que está bien, pero ya camina un poquito más lento, ya camina un poquito más inestable, ya le cuesta levantarse y es decir, María, esta segunda María sigue yendo al mercado, sigue yendo con los nietos, sigue yendo de conciertos, pero esta María es más frágil. Hemos de ir con cuidado e implementar una serie de cosas que después os diré. Y después ya tenemos el resto de Marías, aunque salga algún hombre, pero son Marías dependientes con discapacidad. Y la discapacidad no tiene capacidad de revertir esa situación. Cuando ya empiezas a estar fastidiado a nivel funcional, poco podemos hacer para revertir la situación. Sí que podemos hacer para mantener, pero no para revertir. Por tanto, para que nos centremos un poco, digamos, el tema funcional de hoy, estamos hablando de los robustos y los frágiles. Ese envejecimiento saludable para intentar retrasar lo máximo estos estadios finales. ¿Por qué es tan importante mantenerse lo mejor posible en el aspecto funcional? ¿Por qué hacemos tanto hincapié? ¿Por qué es tan importante? Porque la discapacidad y la dependencia son los factores pronósticos de mortalidad más importantes. Ya puedes tener 10 enfermedades. Si tú tienes 10 enfermedades, pero funcionalmente estás bien, digamos que tienes un buen pronóstico. Si tú tienes 3 enfermedades, pero funcionalmente estás mal o estás dependiente, tienes un peor pronóstico. De tal manera que da igual si uno toma 10 fármacos o 15 o 3, lo que hay que tener puesto en la cabeza es que tenemos que mejorar a nivel funcional. ¿Vale? ¿Y qué fármaco tenemos para esto? ¿No? ¿Qué pastilla, a las 5 o 6 pastillas, qué pastilla podemos tomar más, ¿no? Para mantenernos mejor a nivel funcional? Bien, pues la mejor pastilla es el ejercicio físico, pero no el ejercicio físico de caminar solamente. Es un ejercicio físico multicomponente. Es un ejercicio físico donde hay que trabajar arriba a la derecha el tema de la resistencia, que esto es caminar. Aquí a la izquierda un ítem súper importante que es el tema de la potencia y de la fuerza muscular. Esta persona mayor que está en una situación, que ya no es fácil para incluso gente joven, estos son ejercicios de fuerza y de potencia. Son ejercicios donde tú ejercitas el músculo. Que ahora os explicaré también las particularidades de hacer ejercicios de fuerza y de potencia a la gente mayor, que es diferente a la gente joven, pero es un ítem muy importante. Y después, por último, tenemos ejercicios de equilibrio y de flexibilidad, es decir, ejercicio físico multicomponente. Bien, hay diferentes programas, es decir, hay mucha bibliografía. Nosotros en la consulta y un ensayo clínico que lo hemos hecho con un programa de ejercicio físico que se llama Bibi Frail. Lo bueno de estos programas de ejercicio es que se adaptan a tu capacidad funcional. Es decir, como habéis visto en la diapositiva previa, había diferentes Marías. No las diferentes Marías van a hacer el mismo ejercicio. Vamos a cuantificar cómo está y vamos a darle una receta diferente para cada María. Es un aspecto también muy importante. Pero todas las Marías van a trabajar los 4 ítems que hemos dicho. ¿Me entendéis? Súper importante. Aquí veis, de alguna manera, los diferentes dominios del ejercicio físico multicomponente. Caminar, levantar mancuernas, hacer ejercicio con la mano, hacer sentadillas, punta talón, ejercicios de flexibilidad. El concepto es lo que os quiero transmitir.
Nosotros en Matía, hace años, teníamos en la calle Usandizaga un programa de ejercicio físico multicomponente, que ahora os enseñaré imágenes. El objetivo es la gente que caminaba con inestabilidad y con caídas, dar la posibilidad de que vayan y mejoren esa capacidad funcional que estamos diciendo. Bien, nosotros tenemos allí un tapiz de equilibrio con diferentes pruebas para hacer y entrenar. Aquí veis a uno de las personas que iban a hacer ejercicio. Y después, una cosa que os llamará la atención, y es que cómo la gente mayor puede estar en máquinas como de gimnasio, pues estaban. Adaptado todo. Nosotros calculábamos el peso máximo que eran capaces de mover. Pues había gente que 10 kilos, había gente que 20 kilos, de 30 kilos, y con eso nosotros poníamos una progresión, calculábamos para cada persona el peso y el entrenamiento que tenían que hacer. Esto vamos a pasar. Y entonces lo que veíamos es que, me voy a levantar un segundito, es que... Bien, lo que veíamos es que los datos, esto es antes de empezar la intervención, y esto es después de hacer la intervención, de hacer 3 meses de ejercicio, que iban 2 veces por semana a hacer ejercicio. Y lo que vemos es que el número es más bajo, de 8,46 a 9,35, con diferencias significativas. ¿Esto qué significa? Que uno ha mejorado, que cuantificamos esa mejora y que encima hay evidencia de que ha funcionado. Estadísticamente vemos que hay diferencias. Y estos son en todos los parámetros funcionales, veíamos que la gente mejora partiendo de un punto que estaban relativamente bien, pero que se puede mejorar para dar estabilidad en la marcha y para mejorar esas capacidades. El equilibrio mejoraban el peso que levantaban al final, mejoraban la velocidad de la marcha y se reducía el número de caídas, que era uno de los ítems por el cual la gente venía al programa. Bien, las conclusiones es un poquito lo que hemos dicho. Es decir, que como idea, la valoración funcional hay que hacerla, hay que cuantificarla, hay que medirla y hemos de intervenir adaptado a cómo está cada persona. Bien, el segundo bloque es el envejecimiento saludable desde la cognición. La cognición parece que sea un olvidado en la gente mayor, y es como, bueno, como ya es mayor, pues tiene que perder la memoria, ¿no? Es como ya es mayor, pues que, ¿no? Desgraciadamente, algunos profesionales, cuando la persona mayor va con un problema, le dice, bueno, ¿qué quieres ya con 90 años, ¿no? O con 95? Pues a mí me parece criminal, Entonces, desde el punto de vista cognitivo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Os preguntaréis, ¿qué define nuestra capacidad cognitiva o qué entendemos por cognición? Voy a ser muy reduccionista para que podamos entender, pero cuando viene alguien a la consulta por problemas cognitivos, nosotros evaluamos de alguna manera todas esas áreas, ¿no? El tema de la atención, las habilidades visoespaciales, la orientación, la memoria, las praxias, lenguaje, cognición social, funciones ejecutivas y las gnosias. Fijaros que ahora yo estoy hablando, yo estoy utilizando el lenguaje, vosotros estáis entendiendo el lenguaje, me estáis mirando, estáis memorizando. Las funciones ejecutivas prefrontales con la atención están jugando su papel y todo eso, todas esas funciones, de alguna manera en nuestra red neuronal, sin ser compartimentos estancos, están funcionando perfectamente. Os decía, es normal la afectación cognitiva en las personas mayores. Es normal que la gente vaya bajando a nivel cognitivo. No es normal. Es frecuente, es verdad, es muy frecuente a partir de una cierta edad, pero no es normal. No es normal tener problemas osteoarticulares, pero es frecuente. Porque hay gente que fallece con 100 años y no tiene problemas.
Y hay gente que fallece con 90 y no tiene problemas de memoria, pero es muy frecuente. Se estima que en los años que viene todo el tema de afectación cognitiva y de demencias crezca en un número no despreciable. Casi la mitad de las personas a partir de 85 años en el futuro van a tener problemas cognitivos. Desgraciadamente, actualmente no tenemos ningún fármaco, pero sí tenemos una serie de medidas que después os explicaré. Bien, este gráfico que intenta ser como muy visual, muy sencillo de entender, en la parte vuestra más a la izquierda, en el cuadrado verde, tenemos, digamos, los problemas, bueno, tenemos la normocognición y los problemas leves cognitivos. Uno, los que estéis aquí, pues seguramente tengáis una normocognición. La cognición funciona perfectamente. Quizás no como hace 30 años, pero eso no significa que funcione mal. Los rangos son normales. Bien, después empezamos con, para simplificar, leve afectación de memoria, que uno capta y dice, a mí me falla la memoria. Y uno va al médico, hace unas entrevistas clínicas, hace unos test cognitivos, hace una prueba de neuroimagen, hace una exploración neuropsicológica y finalizamos con que esa cognición está bien, pero no tiene quejas, las quejas subjetivas de memoria, que es el QSM. Bien, la siguiente línea que pone abajo DCL, que es el deterioro cognitivo leve, aquí empezamos a tener algún problema. Y quiero transmitiros la importancia de diagnosticar este estadio. El deterioro cognitivo leve es aquel estadiaje en el que uno empieza a tener problemas de memoria o de lenguaje, pero uno sigue haciendo la vida completamente normal. Es decir, esas funciones que hemos dicho antes, atención, función ejecutiva, lenguaje, memoria, praxias, empiezan a fallar y uno es consciente, uno se da cuenta, la familia, los amigos, las personas de alrededor se dan cuenta, pero cuando hacemos todas las pruebas, ¿sí?, lo único que podemos ver es que los test neuropsicológicos, los rendimientos son un poquito bajos. Pero lo más importante es que uno puede seguir haciendo su vida normal y corriente, porque esa afectación cognitiva no le repercute en el día a día. Si esta misma persona hay un empeoramiento de la memoria, de la función ejecutiva, de la atención, cuando esas funciones empeoran y los test cognitivos que hacemos empeoran, lo que va a suceder es que empieza a interferir en mi día a día y empieza a afectarse las actividades instrumentales que hemos hablado al principio. Son esas actividades como el cocinar, como el conducir, como el utilizar el móvil, utilizar el ordenador, coger el autobús, ¿me entendéis? Ir al banco, gestionar el dinero. Esas actividades requieren que tu reserva cognitiva y tu función cognitiva estén muy bien para poderlas hacer. Con lo cual, si se empiezan a afectar, entramos en el estadio de una demencia leve. La etiología no nos importa, si es un Alzheimer, si es etiología vascular, pero es importante diferenciar una de otra. Cuando ya empezamos a tener una demencia, el pronóstico no es bueno. No es bueno porque cuando tu capacidad cognitiva, por la etiología que sea, se empieza a afectar y estás en ese estadiaje, ya necesitas supervisión, ayuda en tu día a día. Empezamos a perder esa capacidad funcional que nos decía el texto de la OMS. Ya empezamos a ser dependiente. Es decir, las personas con demencia, todo lo que es el aparato locomotor lo mantienen muy bien, pero el aparato locomotor lo gestiona el cerebro. Nuestro automatismo en el caminar, nosotros no pensamos cómo hay que caminar. Te levantas, coges, vas a un sitio, pero cuando se empieza a afectar la cognición, digamos que nuestro ordenador ya tiene dificultades para caminar, para poner los pasos, para hacer igual dos tareas, caminar y hablar, caminar, ¿me entendéis?
Entonces pasas a ser dependiente de alguna manera. Toda esa capacidad funcional que nos decían queda mermada. Bien, esto ya lo hemos hablado, es decir, la diferencia entre una cosa y otra. A ver, esto lo que quiero transmitir es que cuando uno tiene problemas de memoria, hay que ir al médico. Y ya el médico, o, en fin, a las personas que se dediquen, al neurólogo, al geriatra, y ya nos dirán, oye, no te preocupes, que esto está muy bien. Porque además de esto haremos otra valoración más global de la persona mayor, pero no hay que tomarlo como normalidad. Hemos de ir a ver si hay algún problema e intentar solucionarlo. Bien, y esto es un poquito lo que hemos dicho, la diferencia entre deterioro cognitivo leve y una demencia. Esta diapositiva la he puesto porque, mirar, en la parte verde estamos cognitivamente bien. En la parte intermedia tenemos un deterioro cognitivo leve y en la parte de arriba tenemos una demencia. Si nos fijamos en la línea roja, que lo que nos dice es la afectación funcional que tenemos, la afectación funcional es no envejecimiento saludable, es dependencia, no vamos bien por ahí. Lo que vemos es que los cognitivamente normales no tienen afectación funcional, pero cuando entramos ya en el deterioro cognitivo leve y en la demencia, se nos va afectando más esta capacidad. Bien, ¿cómo mantener nuestra función cognitiva lo mejor posible? ¿Cómo envejecer saludablemente desde el punto de vista meramente cognitivo? Bien, pues el mejor tratamiento de todos es la prevención. Es la prevención. He resumido un poquito, pero es mantener el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la tensión, colesterol, azúcar y la obesidad. Después, estimular la cognición fomentando la plasticidad neuronal, porque mientras hay vida hay plasticidad. Menos, evidentemente, que un niño recién nacido, pero hay capacidad de tener esa plasticidad. ¿Y cómo se hace esto? Aprendiendo un idioma, teatro, bailando. El baile, es decir, si lo piensas, es decir, estás haciendo ejercicio físico, estás concentrado en los pasos, tienes que mantener la atención, tienes que mantener la función ejecutiva, tienes que acordarte, es decir, tanto la función cognitiva como la función más funcional o locomotriz la estás fomentando. El teatro, la música, la lectura, conciertos, es decir, le has de dar de comer al cerebro. Comemos nosotros para mantenernos con vida, dormimos, hay que darle de comer al cerebro y a nivel intelectual es lo que fomentamos esa reserva cognitivo al estimularlo. El ejercicio físico multicomponente se ha evidenciado que por diferentes factores de crecimiento a nivel cerebral hacen que mantengamos mejor también la función cognitiva. El ejercicio físico multicomponente. Una correcta nutrición. No nos tenemos que olvidar de las proteínas en las personas mayores. Carne, pollo, clara de huevo, súper importante. Y después reducir los estresores. Con frecuencia a la consulta solía venir gente, ¿no? pues muy sufridora, ¿no? Los sufridores por todo. Hay gente que tiene motivos para sufrir, ¿no? Pero todo el estrés, toda la sintomatología depresiva crónica, lo único que evidencia es que esta afectación cognitiva, en vez de tenerla en un momento, la tengamos 5 años antes, con lo cual no nos sirve de absolutamente nada. Bien, y por último, bueno, pues compartir con vosotros el tema de los cuidados, ¿no? ¿Dónde nos gustaría que nos cuidaran? ¿Dónde nos gustaría estar? ¿Y qué modelos, ¿no? Bueno, queremos para pasar, bueno, pues nuestros últimos días aquí? Mirar, la gran mayoría de gente quiere estar en su casa, quiere estar en su casa. Y una parte de gente quiere estar en las residencias. Yo diría que un 80% a casa, un 20% en las residencias. Y sí que es verdad que hay gente que quiere estar en casa que no puede estar. Entonces se ha de buscar, ¿no?, un centro residencial. También es verdad, y os quería decir, que los cuidados en residencia
el modelo de atención está cambiando y se están haciendo, así como se hacen investigaciones para el cáncer, también se hacen investigaciones sobre cuál resultaría ser el mejor modelo de atención para la gente mayor. Si no estás mucho en el mundo, todos parece que nos venga a la cabeza pues, las macroresidencias, donde se aparca la gente, donde la gente mayor pues como que no tiene mucho valor, pero mi realidad y la experiencia en Fundación Matia ha sido que el residente, la persona que está en la residencia es el más importante de todos. Más que el enfermero, más que el médico, más que el trabajador social, el residente es lo más importante. Y todo bascula, ¿no? Veis ahí en el centro del residente, todo bascula en la unión entre la familia y el auxiliar de referencia, que es la persona que va a estar más cercana en el ámbito residencial. Es el denominado modelo de atención centrado en la persona. Después hay otras personas que intervienen, que lo he puesto abajo, que es el médico, la enfermera, el trabajador social, el psicólogo, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera. El modelo lo que pretende es que esa persona se sienta como en su casa, pero como en su casa es como en su casa. Es todo el proceso arquitectónico y estructural, es si quiere tener una serie de mobiliarios, fotografías. Ha de sentir esa persona que está en un ambiente seguro, confortable, que le genere bienestar, cálido, sobre gustos. Todo cuenta, todas las opiniones de la persona mayor cuentan. Y eso preguntáis, yo a veces escucho alguna charla y es como un poco utópico, pero se ha de ser muy exigente con el hecho de que las personas mayores, si cognitivamente están bien, 100% en todas las decisiones, y después, si hay afectación cognitiva, intentar con los métodos y con nuestras manos y con nuestras cabezas también intentar hacer lo que más quieren que se hagan. Después también, aunque estén en la residencia, es importante que no generemos como jaulas, sino que esas personas que están en la residencia intenten ir a la comunidad para hacer lo que ellas quieran. Es decir, yo puedo estar en una residencia, pero puedo salir a unos talleres a bailar o al teatro o a servicios comunitarios. ¿Me entendéis? Es decir, es como tu casa, no es una jaula, es tu casa con la libertad que eso de hacer lo que a uno le parece. Bueno, y después en las residencias se generan unos planes de atención individualizado desde todos los puntos de vista, desde los deseos, los gustos a nivel médico, a nivel de enfermería. Es decir, es muy amplio, tampoco nos vamos a centrar mucho, pero cada persona debería tener un plan individualizado de atención. Bueno, esto es un modelo, pues bueno, quizás arcaico de residencia. Ahora, con el COVID, ¿vamos bien de tiempo? Es que si me pongo a hablar del COVID y las residencias Pero yo en el periodo COVID he estado en una residencia que pasábamos y tienes en la cabeza, he puesto esta fotografía porque es como las macroresidencias, ¿no? Y verdaderamente no da mucho gusto decirlo, pero los más vulnerables han sido los que más han sufrido. Los más vulnerables han sido ¿qué es lo que suele pasar, ¿no? En periodos de crisis, en periodos de... Entonces, gente que no entendía qué pasaba, gente que ya están afectados cognitiva y funcionalmente, en los momentos en los que la pandemia nos obligaba a estar en casa, ellos estaban en su mini casa, que eran espacios pues de lo que queráis, de 5, de 6, de 7 metros cuadrados, sin entender. Entonces, es como si estuviesen ciegos, estuviesen sordos, con una nula interacción, y la cantidad de gente que ha bajado funcional, cognitivamente, emocionalmente, y han fallecido en este periodo, o han bajado tanto que, ¿me entendéis?, ha acelerado todo. Y este modelo es el que se ha de intentar cambiar, ¿no?
Por esto hay múltiples iniciativas innovadoras. Aunque las residencias sean grandes, se está intentando ir a modelos o unidades de convivencia de pequeños grupos, ¿no? En torno a 10, 15 personas, que más o menos ya tengas tu relación con el de al lado, que tengas tu auxiliar de referencia, ¿no? Que sea más fácil manejar. Después tenemos, aquí en España no está muy implantado, pero es el tema del cohousing, ¿no? Que empezó en los países nórdicos, en Dinamarca, implantado en Holanda, que se lo llevaron los yanquis hace unos años y que de alguna manera vuelve a nuestro entorno. El cohousing no es nada más que, digamos, barrios con casas, con casitas, con tu barbacoa, con tus espacios, con tu jardín, donde tú estás allí solo, con tu mujer o con tu marido, y que compartes espacios, ¿no? Espacios con las demás personas que hay allí, que tienes tu huerto, que tienes tu teatro, que tienes tu salida de baile, que tienes tu piscina, que tienes... De tal manera que tienes tus recursos, ¿no? Sanitarios, si los necesitas, la enfermera o el médico. Bueno, son modelos que yo cuando preparaba decía, nosotros... A ver, hay gente que le gusta ir a la montaña aquí, pero hay gente que odia ir a la montaña. Hay gente que le encanta el teatro, hay gente que lo aborrece. Hay gente que le encanta ir a un concierto, hay gente de todo. Entonces, hemos de intentar que los gustos y preferencias de las personas, intentar que ese recurso lo puedan llegar a tener, ¿no? Ahora solo tenemos residencias de un tipo, pues quizás deberíamos intentar, no es fácil, no sé si esto llegará en décadas o en siglos, pero la idea debería ser un poco en este sentido. Hay modelos también de ciudades integradoras para que vivan personas con demencia y que vivan chicos donde esta asociación intergeneracional exista. Es decir, hay múltiples modelos. Lo que quiero transmitir es que tenemos que generar que la necesidad de cada persona tenga un poquito la respuesta. Y después estos son otro tipo de modelos residenciales, innovadores en arquitectura, existe la arquitectura gerontológica, esto también es otro modelo, y esto pues quizás sería el modelo de cohousing, ¿no? Vale, y por último el tema de envejecer en casa, que es donde la gran mayoría de gente quiere envejecer, ¿no? A mí me parece muy importante que el aspecto social y el aspecto sanitario se hablen, dialoguen, se den la mano para ver qué necesidades tiene cada persona en cada momento. ¿En qué consiste el aspecto social? Bueno, el aspecto social, uno tiene que comer. Y si empieza a tener problemas para poderse hacer la comida, hemos de garantizar que esa persona coma en condiciones, que haya interacción social, que los recursos comunitarios estén preparados para que las personas puedan ir estando en su casa, para que solucionemos barreras arquitectónicas, para que el barrio sea un barrio amigable con la gente mayor. Y después el tema sanitario. Cuando aparece un problema de salud, que tengamos el médico de cabecera, pero que también tengamos la posibilidad de que equipos de valoración geriátrica integral vayan al domicilio, por ejemplo, a rehabilitar una cadera, a rehabilitar un ictus, a rehabilitar un proceso de enfermedad crónica reagudizado, o, ¿por qué no?, que una persona en sus últimos momentos de vida, que quiere estar en su casa con su familia, pueda fallecer dignamente y con todo lo que necesite. Después comentaré una anécdota al respecto. Estos son diferentes artículos en los que todos, en rojo, hablan de la hospitalización en domicilio, hospitalización geriátrica en domicilio. El hecho de que nosotros podamos estar en casa a veces es muy complicado por todas estas cosas que os he ido diciendo. Para un médico es más fácil tener 15 personas en un pasillo que van viniendo a que el médico se desplace a domicilio por el problema que puedan tener. Pero estas experiencias existen en el mundo, existen en regiones cercanas a la nuestra,
compañeros míos están haciendo investigación para poder llevar a casa lo que necesite la gente mayor, pero el modelo también ha de querer cambiar. Yo soy un apasionado de la geriatría en domicilio. Hasta hace poco aquí no había geriatras en el sistema público de salud, como para pensar que estén en casa, pero ojalá en el futuro las investigaciones y las atenciones vayan dirigidas por si uno quiere estar en casa de esta manera, pueda estar. Bien, os quería comentar una anécdota, si tengo tiempo. Ya estamos acabando. Sí, bueno, pues entonces la anécdota igual dejamos. Bueno, cuento. Había una persona con una demencia que tenemos en consultas y que, pobrecita, lleva unos 5 años en la consulta. Y las demencias sabéis que generan alteraciones conductuales, ideación delirante y sufrimiento porque alguien cree cosas que en realidad no existen. Cuando tu cabeza no es capaz de gestionarlo, a veces genera mucho sufrimiento. Bueno, pues a esta persona le pusimos el tratamiento y fuimos subiendo, pero desgraciadamente hay personas que no llegan a controlar. Eso genera un síntoma refractario. Refractario, para que me entendáis, a nivel emocional. En los cánceres o en las neoplasias también se generan síntomas refractarios. Entonces es un criterio para que el equipo médico, enfermero, decidan tratar y sedar a esa persona con el objetivo de que no sufra por ese síntoma que no se puede hacer nada. Bien, pues esta paciente que os comento, la hija y ella, la propia paciente, su deseo más importante en su vida era el de fallecer en casa. Pero era una paciente complicada porque tenía mucha medicación y de alguna manera yo tenía dudas si se podía garantizar que pudiese estar tranquila en sus últimos momentos. Entonces contactamos con el médico de atención primaria, con hospitalización a domicilio, y yo le comentaba a la hija, digo, para mí lo más fácil es que ingrese en el hospital, porque estás en un lugar en el que tú controlas, en el que puedes cambiar la medicación. Pero bueno, con esfuerzo de todos y después de varias batallas, la paciente pudo fallecer en su casa y pudo fallecer confortablemente. Yo comento con las hijas, con la hija, que ha sido un éxito y permitidme en el sentido positivo de la palabra, un orgullo, no de vanagloria por hacer, sino porque con el esfuerzo de todos hemos sido capaces de que el deseo de esa paciente de fallecer en casa y fallecer confortablemente, ¿no? Bueno, y ya finalmente lo que os quería transmitir es un poco lo que hemos ido diciendo en la charla, el tema de la capacidad intrínseca, de la capacidad funcional para que se produzca ese envejecimiento saludable, y por último la OMS habla de estos ítems, estas acciones para manejar este deterioro en la capacidad funcional, que es el tema de la movilidad, del ejercicio, de cuidar oído y vista, de prevenir esta afectación cognitiva, de cuidar las incontinencias, de prevenir las caídas y de tener un buen soporte a los cuidadores. Así que muchas gracias por vuestra atención y dispuesta a lo que queráis preguntar.